Bien, ya dábamos contexto para la conversación que vamos a tener a esta hora, 9:22, respecto a esta idea de decretar estado de excepción, descartada por ahora, al menos por el Ejecutivo. Conversamos del tema con el diputado Jaime Araya. ¿Cómo está, diputado? Gracias por el contacto. Muy bien, Sebastián, gusto saludarle. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Diputado, no sé si Diputado pudo... de la región de Antofagasta, además. Sí, precisamente, de lo que estábamos hablando justo con Ivo Goich. No sé si pudo escuchar, diputado, lo que planteó la ministra del Interior, Ixchia Siche, recién, pero básicamente mantiene esta idea de que el gobierno por ahora descarta la propuesta de un estado de excepción para la zona. ¿Qué le parece primero la actitud o la respuesta que ha adoptado el gobierno sobre esta materia? Yo lo primero que quiero hacer es valorar la actitud que ha tenido la ministra Ixchia Siche en todos estos temas de seguridad. Hay que recordar que cuando partió el tema de los estados de excepción, producto de la crisis en el sur, ella dijo que nada estaba escrito en piedra y todo era revisable. Entonces, yo lejos de criticar esta apertura al diálogo, porque es un proceso muy complejo el que se está viviendo en materia de seguridad en todo nuestro país, tiene que ver con una crisis de una envergadura de enfrentar fenómenos que no conocíamos con una legislación que es bastante antigua. Como la gente que nos está escuchando se haga una idea, nuestro Código Penal data de 1874. Evidentemente ha tenido reformas, actualizaciones, pero la legislación siempre va mucho más atrás que el desarrollo de las sociedades. Y en materia de seguridad, en nuestro país en particular, esto se está notando demasiado. A mí me parece que es muy evidente que nosotros tenemos una legislación antigua. Entonces, cuando la ministra dice, mire, hoy día no, pero está abierta la conversación, creo que esa es la respuesta que corresponde frente a una cosa que podría ser una actitud negacionista que a veces las administraciones tienen. Niegan los problemas. Por ejemplo, la delegada presidencial de Antofagasta nos trató de alarmistas por nosotros solicitar medidas concretas contra los fenómenos delictivos que se están viviendo en las regiones del norte. Entonces yo valoro muchísimo la disposición de la ministra de decir, mire, ¿sabe qué? Por ahora no, pero tampoco esto es un portazo para decir ni que el tema no existe, ni minimizarlo, sino que en el fondo tenemos una discrepancia respecto de cuál es el instrumento. Y yo ahí sí tengo un punto con el gobierno. ¿Cuál? Cuando ellos apelan al decreto 265, eso es el que faculta al Ministerio de Defensa para que haya una colaboración de las Fuerzas Armadas con Carabineros. El tema tiene que ver con que eso es distinto del estado de excepción cuando los militares ponen todo su personal, su infraestructura y lo que decide el jefe de la Defensa Nacional como necesario para restaurar el orden público, la tranquilidad de la ciudadanía, es muy distinto a que ellos le presten colaboraciones acotadas a Carabineros dependiendo de las materias. Entonces, yo creo que el instrumento que se quiere invocar es insuficiente en la forma en que se ha establecido, pero esto no se trata de quién tiene la razón. Lo que queremos es buscar un punto de acuerdo, un punto de entendimiento, porque nadie quiere a los militares en las calles haciendo labores de seguridad. Yo creo que eso es una cosa que es transversal. Aquí los militares yo creo que quieren estar en los cuarteles haciendo lo que ellos corresponden, pero no estar en las calles haciendo labores públicas, y tampoco es el tenor de lo que hemos planteado. Esas son posiciones personales de algunos diputados que pertenecen a la bancada de la macrozona norte. Bueno, ese punto es bien importante para aterrizar la propuesta. ¿Qué es lo que esperarían ustedes? ¿Qué medidas son las que están proponiendo? Mire, Sebastián, en esto hay muchas medidas. Por ejemplo, yo quiero citar lo que ha planteado el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, que él quiere que le den las competencias que tiene el jefe nacional de migraciones al encargado regional para poder empezar a agilizar el tema de las reconducciones y ver qué podemos hacer en esa materia. Es una propuesta concreta. Segundo, cuando nosotros decimos estado de excepción constitucional, lo que buscamos es que los militares puedan apoyar en las fronteras del norte. Y si usted se fija, esto es una propuesta de la bancada de la macrozona norte. Esto no son los diputados de Arica, no son los diputados de Antofagasta, de Atacama o de Iquique. Es que nosotros vemos que en la frontera norte hoy día la situación es compleja. Yo ayer hablé con el alcalde Conchanil, quien me decía que ingresan del orden de 150 personas hoy día por día. O sea, en una semana están entrando 1000 personas de manera absolutamente irregular a nuestro país. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que se restablezca el control fronterizo. ¿Y por qué estado de excepción? Porque Carabineros no da abasto. Si ese es el tema. Por ejemplo, en la segunda región que yo represento son 770 kilómetros de frontera y tienen un contingente de Carabineros que es absolutamente reducido. Entonces, como no hay funcionarios públicos que puedan portar armamento para defendernos de la frontera, hacer los controles que corresponden, cuando a veces, muchas ocasiones, se enfrentan a criminales que andan armados, lo que corresponde es que concurramos y le pidamos ayuda a quien tiene tal vez las mayores capacidades logísticas de nuestro país, que es el ejército. Si ese es el sentido de la propuesta, yo no estoy planteando, y esta es mi posición personal, que los militares estén en las calles de Antofagasta. Lo que nosotros queremos es que estén en la frontera y de esa manera Carabineros pueda venir a las ciudades, al territorio, a retomar el control y poder seguir adelante y dar pasos concretos en la batalla contra la delincuencia. Y permítame, Sebastián, decírselo con mucha claridad. Yo no estoy pensando militares en las calles. Sí, diputado, ¿qué valoración hacen ustedes en todo caso del momento en el que se desplegaron precisamente los militares en la frontera norte? ¿Cuál fue la evaluación y el efecto que tuvo eso? Porque ahí hay una evidencia bien clara de lo que ocurrió hasta el año pasado.
efectivamente, lo que nosotros, la diferenciación por eso que nosotros tenemos, y lo conversamos la visita que tuvo la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados el día lunes a la región de Antofagasta, es que desde el punto de vista de la infraestructura, de la logística y de las capacidades que están al servicio de este problema, es distinto lo que tiene el Ejército versus lo que tiene Carabineros. Carabineros está en una situación muy, muy precaria. Ayer lo decía el diputado Renzo Trisotti de Iquique en la sesión especial que tuvimos con la ministra del Interior. Él dio un pequeño relato de cómo estaban los carabineros en la frontera. Entonces uno se da cuenta de que Carabineros no tiene las capacidades y no se trata de que uno esté disminuyendo el prestigio de la institución. Lo que estamos haciendo es la constatación de un hecho. No tiene vehículos adecuados para desplazarse en la zona. O sea, la extensión del territorio que tienen que recorrer no permite. Así que, por ejemplo, si nosotros tenemos que patrullar en Ollagüe, que es la frontera, sacan Carabineros de Calama y de Antofagasta. Entonces, eso es lo que puede pasar. Y eso tiene como deriva que en las ciudades están aumentando fuertemente las tasas de criminalidad. Y en la región de Antofagasta, en la ciudad de Antofagasta, tuvimos un crimen espantoso durante el fin de semana de un joven, murió a machetazos que le propinaron eventualmente personas que estaban ingresando regularmente a nuestro país. Entonces, uno que lo que se da cuenta es que vivimos una crisis de seguridad donde no solamente está el tema de este homicidio que ha sido de alta connotación pública, asaltos, sicariato, motochorro, hay comisiones especiales investigadoras de la Cámara de Diputados, yo creo que hay un impulso legislativo más importante y yo valoro lo que está haciendo el gobierno de empezar a enfocarse fuertemente en esta materia y es muy destacable el esfuerzo que ha hecho el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en tratar de diseñar una estrategia inteligente y efectiva para combatir el crimen organizado y que hoy día está dando resultados y el producto claro de eso es que algunas partes del Tren de Aragua, que esta verdadera transnacional del crimen, hoy día está tras las rejas. Yo creo que es un éxito de la estrategia del Ministerio del Interior, particularmente lo que ha hecho el subsecretario Monsalve, de instalar regionalmente consejos regionales contra el crimen organizado. Sí, ahora, eso es una muestra, como decía usted, de que hay una estrategia que está funcionando. Ahora, la pregunta es si es suficiente o no para poder proyectar este fenómeno. No se acaba, por supuesto, con la detención de este grupo de 30 personas, por muy importante que sea el hito, ¿no? Y es una buena noticia, de eso no hay ninguna duda. Pero es un fenómeno que va evolucionando en el tiempo. Efectivamente, son aportes y por eso uno valora lo que está haciendo el Ministerio del Interior, lo que ha hecho la ministra y que así el subsecretario, pero nadie está tranquilo. O sea, nosotros valorizamos y yo no soy de aquellos que ve todo negro y que está todo malo y que estamos condenados al infierno. Yo creo que nosotros tenemos capacidad como país de conducir un diálogo institucional para enfrentar el crimen organizado. Y yo lo voy a repetir una vez más y perdona que lo diga. La democracia en Chile no está amenazada por posiciones extremas de izquierda o de derecha. La democracia en Chile está amenazada hoy día por el crimen organizado y el narcotráfico, que son fenómenos de escala mundial en Latinoamérica, donde verdaderas transnacionales del crimen se constituyen como estados paralelos. Y uno ve que hay zonas de Latinoamérica, en nuestro país, donde los estados ya no pueden ingresar porque los funcionarios públicos que van a cumplir sus labores de fiscalización son amenazados con armas de fuego. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que combatir y yo creo que ese esfuerzo institucional es que uno esperaría que el gobierno asuma un liderazgo muy potente, enviando naturalmente proyectos de ley que permitan actualizar rápidamente lo que tenemos que hacer. Y en esto sí, efectivamente, el gobierno tiene una responsabilidad. Nuestro sistema constitucional establece que el manejo de las urgencias legislativas lo tiene el presidente de la República. Y aquí es la presidencia de la República la que tiene que ponerse a la cabeza en el combate al crimen organizado, que es la principal amenaza. Y si usted recorre Arique, Iquique, Antofagasta, Calama, lo que pasa en Tocopilla. Diputado, una última pregunta. De todas maneras, si se concretara una medida como esta con estado de excepción en la zona norte o eventualmente con el despliegue militar en la frontera, como usted plantea, se genera una situación bien particular, que es que 4 regiones de la zona norte más otra 1,5, digamos, en el sur, estarían bajo un régimen de un estado de excepción, lo que es bien revelador de lo que está ocurriendo en Chile, ¿no? Sería una situación absolutamente anómala. Yo en esto quiero decir una cosa. Yo no creo que sea un problema que estemos tratando de solucionar y enfrentar el crimen organizado con las herramientas que tenemos hoy día a la mano. Lo que sería extraño es que aquí se estuviese actuando por decreto, que se estuviera actuando fuera del marco de lo que está establecido en la ley. Las herramientas contenidas en la legislación son para utilizarlas y de ese punto de vista habrá que usarlas en tanto no podamos diseñar nueva legislación que tenga otros elementos que permitan salir del combate al narcotráfico, al crimen organizado. Yo no creo que haya complejos, y ayer yo valoro muchísimo lo que dijo la ministra Sichel, que no haya complejos en iniciar las expulsiones que haya que hacer de aquellos que vinieron a delinquir a nuestro país. Creo que son declaraciones que van en el sentido de lo correcto y uno espera hoy día que eso se materialice, se concrete, porque la gente necesita tranquilidad y hay que decirlo, el plebiscito va a estar muy condicionado por lo que está pasando en seguridad. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno hoy día de poner el foco en esta materia, lo que esperamos es que hayan iniciativas legislativas ahora. Ayer se ingresó en el Senado
las indicaciones para el proyecto del Ministerio de Seguridad Pública. Creo que vamos en el camino de lo correcto, pero tenemos que ir a paso más acelerado, con medidas más concretas, porque el combate al narcotráfico y al crimen organizado es un desafío del país completo, no de las izquierdas, no de las derechas, no del centro. Diputado Araya, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, hasta luego.